Bienvenidos, en este nuevo tutorial les voy a enseñar a tejer las patitas y el cuerpo. Vamos a empezar a hacer las patitas. Vamos a empezar a hacer un anillo mágico de 6 medios puntos. En la vuelta número 2 vamos a hacer un medio punto, un aumento, repetimos 3 veces y nos debería quedar 9 puntos. En la tercera vuelta vamos a hacer 2 medios puntos, un aumento, repetimos 3 veces, nos debería quedar 12 puntos. Bien, en la vuelta número 4 vamos a hacer un aumento, 4 medios puntos, una disminución, 5 medios puntos, nos debería quedar 12 puntos. Bien, y ahora desde la vuelta número 5 hasta la vuelta número 6 vamos a hacer un medio punto en cada punto. Bien, ahora cortamos y cerramos y tenemos que repetir el mismo procedimiento para hacer otra patita. Bien, ahora vamos a unir las patitas, vamos a continuar tejiendo y vamos a hacer 5 medios puntos.
y ahora vamos a hacer 10 cadenas. Y vamos a continuar tejiendo en la otra patita, pero hay que fijarse que del lado donde cerramos no empezamos, sino del lado del otro lado, para que quede esta parte es más redondeada. A ver, es más redondeada que esta. Bien, y hacemos los 12 medios puntos de la patita. Bien, continuamos tejiendo 10 medios puntos sobre las cadenas. Bien, y terminamos de tejer la otra patita. Y por último los 10 medios puntos. Este no va acá. Bien, así es como nos debería de quedar. Ahora desde la vuelta número, nos debería quedar en total 44 puntos, así que eso lo pueden controlar. Y desde la vuelta número 8 hasta la vuelta número 22 tenemos que hacer un medio punto en cada punto, sería en total 44 puntos. Bueno, acabo de terminar la vuelta número 22, también ya coloqué mi cola, que esa va entre la vuelta número 8, 9, ahí la colocamos y la cosemos. Ahora en la vuelta número 23 vamos a hacer 8 medios puntos, una disminución, 20 medios puntos, una disminución, 12 medios puntos y nos debería quedar 42 puntos. Bien, en la vuelta número 24 vamos a hacer 5 medios puntos, una disminución, repetimos 6 veces, nos debería quedar 36 puntos. Bien, en la vuelta número 25 vamos a hacer 4 medios puntos, una disminución, repetimos 6 veces y a la vez también vamos a colocar los brazos. Nos debería quedar en total 30 puntos. Empezamos haciendo 4 medios puntos y una disminución.
y colocamos el primer brazo. Deberían ser 4 puntos que unimos del brazo. Como el brazo eran 8, pero lo estamos doblando en 2, deberían quedar 4 puntos. Así. Y ahora continuamos con la disminución. Continuamos tejiendo 4 medios puntos y una disminución. Otra vez. Y ahora colocamos el otro brazo. Continuamos con la disminución. Y hacemos los últimos 4 medios puntos y una disminución. Bien, ahora en la vuelta número 3 vamos a hacer 3 medios puntos, una disminución, repetimos 6 veces y nos debería de quedar 24 puntos. Bien, antes de continuar voy a ir poniendo la barrita de silicona. También pueden utilizar un alambre. Tienen que empezar a rellenar porque ahora vamos a hacer lo que sería el cuello.
En la vuelta 27 vamos a hacer 2 medios puntos, una disminución, repetimos 6 veces y nos debería quedar 18 puntos. Bien, colocamos la barrita de azufre y vamos a terminar de rellenar todo para que quede bien en el medio y fijo. Y desde la vuelta número 38 hasta la vuelta número 28, disculpen, 28 hasta la vuelta número 34 vamos a hacer un medio punto en cada punto, nos deberían quedar 18 puntos. Bien, acabo de terminar la vuelta número 34, ahora en la vuelta número 35 vamos a hacer un medio punto, una disminución, repetimos 6 veces y nos debería quedar 12 puntos. Bien, y en la última vuelta, la vuelta 36, vamos a hacer 6 disminuciones. Bien, y este sería el resultado final del cuerpo. Bueno, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video, que ya es el último, sería toda la cabeza. Bueno, hasta luego, nos vemos.